Un día como cualquier otro, pero de 1975, un humilde pulpero zarpó de las costas veracruzanas para realizar su labor habitual. Poco sabía en ese momento el señor Raúl Hurtado que ese día cambiaría su vida para siempre. Al terminar de pulpear, revisó la mercancía que había obtenido, encontrándose para su sorpresa, además de 10 kilogramos de pulpo, una pequeña barra metálica. El pescador, que pensó que era una barra de cobre cualquiera, se la regaló a sus hijos para jugar, y era común verlos afuera de su casa con la pequeña barrita atada a una cuerda, arrastrándola y jugando con ella como si fuera un carrito. Fue hasta la visita del hermano del pescador que le notificó que podría tratarse de un metal precioso, por lo que acudieron a la joyería local, en donde el orfebre les confirmó. Era una barra de oro puro y les daría 11,000 pesos por ella, con la única condición de que no fuera robada. Al saber esto, Raúl regresó a donde encontró la barra y comenzó a buscar en el fondo marino, hallando otra barra de oro mucho más grande que la primera, junto con bastantes piezas pequeñas, también de oro puro. Emocionado, estuvo vendiendo las piezas al joyero del lugar, quien las fundía para crear bellos anillos de graduación. Con el dinero recibido, comenzó a arreglar su humilde casa, construyó paredes y compró un colchón. El repentino progreso de Raúl causó sorpresa entre los lugareños, quienes se preguntaban cómo había conseguido dinero. Emocionado, Raúl le contó la fuente de su pequeña fortuna a uno de sus mejores amigos y lo invitó a trabajar junto con él, sin sospechar que ese mismo amigo iría a delatarlo a la policía por posible enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuando la policía llegó a la casa del pescador, lo que encontró fue 42 piezas prehispánicas completamente de oro, entre brazaletes, collares y pequeñas figuras. Raúl fue acusado de saqueo a la nación, golpeado, tratado como ladrón y encarcelado más de un año. Pero finalmente fue absuelto porque su defensa comprobó que no tenía ni idea de que aquellas piezas tuvieran un valor histórico. Un análisis de las piezas comprobó que se trataba de parte del famoso Tesoro de Moctezuma, que había sido embarcado junto con cientos de barcos con destino a España, pero que por alguna razón indeterminada naufragó y su preciada mercancía quedó regada en el fondo marino de Veracruz. Más adelante, Raúl colaboró con varios expertos que inspeccionaron la zona donde encontró las piezas para tratar de recuperar más objetos prehispánicos. Y en 3 expediciones lograron rescatar varios tiestos y vasijas de barro, junto con pequeños pernos de cobre. Pero de oro, supuestamente ninguna pieza más apareció. Todo parece apuntar que parte del legendario Tesoro de Moctezuma, que al fin fue ubicado, desapareció misteriosamente de nuevo. Las piezas que le fueron confiscadas a Raúl y por las que en su momento esperaba obtener 100,000 pesos, se han calculado en un valor real de 230,700,000 pesos. Actualmente se encuentran en exhibición bajo el nombre Las Joyas del Pescador, en el Baluarte de Santiago, Veracruz. Al día de hoy, Raúl el Pulpero se dedica a atender una modesta palapa en la costa veracruzana, llamada Las Joyas del Pescador, que el ayuntamiento amenaza con derribar para ampliar el puerto. Si se le pregunta su opinión de esta experiencia, él responderá: ese momento es el más amargo y triste recuerdo de mi vida. Mejor nunca hubiera encontrado nada, exclama Raúl lleno de desdicha, pues su situación monetaria, después de haber encontrado cientos de millones de pesos, sigue siendo igual o más precaria que antes de descubrir el tesoro, en aquella lejana tarde de 1975. Pero estoy vivo y soy libre, y eso es lo más importante. Pero, ¿qué es el Tesoro de Moctezuma? ¿Por qué es tan famoso y se considera uno de los más valiosos tesoros de la historia? Averígualo en nuestro próximo video. Para Ming Watchers, yo soy Snooty Aaron. Ayúdanos compartiendo y comentando este video. Hasta la próxima.